Mi nombre es Borús Pajarpa, nací en 1971 en la ciudad de Rancagua, en Chile. Posteriormente, en mi infancia, viajé a partir del año 77 a vivir a Brasil, otro periodo en Asunción del Paraguay, después de vuelta a Brasil. Y cuando tenía 17 años, decidí que quería hacer la universidad en Chile, ya que mi país estaba volviendo a vivir un proceso de democracia que me parecía a mí muy relevante participar de él y vivenciarlo. Esos hechos de mi infancia marcan completamente mi práctica artística en su pregunta por la historia y particularmente por la historia latinoamericana. Actualmente vivo en Santiago de Chile. Mi trabajo tiene una pregunta por la historia y la manera en que la historia es narrada y omitida. Desde el año 1991 trabajo en la ciudad de Santiago con sitios de Riazo, que son terrenos baldíos donde hubo construcción que fueron demolidas. Desde la observación de esos paisajes hechos a través de pintura, fotografía y otros medios, empiezo a meterme en la relación de la manera en que simbolizamos la historia, particularmente la historia contemporánea. En el año 1994 mi pregunta por la historia va hacia cómo la subjetividad está afectada por esa macrohistoria que fue consensuada y también borrada en ciertas partes, ¿no? Mi investigación gira en torno hacia cómo la subjetividad, a través de un ejercicio psicoanalítico, elabora los traumas que están relacionados con esas historias colectivas. Es el elemento conceptual de lo traumático lo que me permite investigar y hacer relaciones de lenguaje, entendiendo que el trauma es una especie de conmoción subjetiva y muchas veces derivada de hechos colectivos que hacen que tengamos que inventar nuevos lenguajes y destruir los lenguajes antiguos. En el año 2001 me encuentro con los archivos desclasificados que la CIA ha realizado sobre Chile y posteriormente sobre otros países de América Latina y veo en esos documentos borrados la huella de ese elemento traumático que antes había observado en la enfermedad de la histeria descrita por Freud. Esos elementos femeninos, masculinos, histeria, historia, son los conceptos con los que voy hilvanando mi trabajo desde el año 2001. En la medida que esto va produciendo una investigación y un conocimiento, particularmente del territorio latinoamericano, donde cifro esta investigación y producción artística, voy encontrando las maneras artísticas en dar cuenta de esta historia omitida. También esta historia me enseña una cierta cualidad de nuestra historia contemporánea de la Guerra Fría, entendida como una situación de colonialismo bastante traumático en muchos de nuestros países. Y mi trabajo se ha centrado particularmente en poder dar cuenta de esto. Y recientemente, a partir del 2018-2019, esta pregunta por este colonialismo contemporáneo deriva en pensar cómo son las estructuras hegemónicas que dominan nuestro pensamiento, de dónde vienen esas estructuras hegemónicas, por qué las hemos normalizado y de qué manera podemos emanciparnos de ellas. A través de mi trabajo de investigación y de creación, revisando estos archivos, estos miles de archivos de documentos secretos de la Guerra Fría, desde países como México hasta el Cono Sur, he podido dimensionar la historia latinoamericana, he podido entender lo que esa historia tiene en común entre los distintos países a pesar de la diversidad de nuestro territorio latinoamericano. Y he podido sentir también cómo la historia reciente latinoamericana es muy dolorosa y está llena de ejercicios de imposición del poder sobre la emancipación de los países latinoamericanos. En ese sentido, el arte latinoamericano me parece un arte
que está marcado por esta historia. Me parece que los artistas latinoamericanos lo que han hecho en su mayoría es un ejercicio de resistencia, es un ejercicio de denuncia de todas estas situaciones de violencia que hemos vivido en los últimos 50 o 60 años como continente. Y ese es el aspecto que a mí me conmueve más del artista latinoamericano, ¿no? Esa necesidad de urgencia del lenguaje del arte, esa necesidad de emergencia y de dar voz a comunidades y grupos humanos considerados minorías, pero que en América Latina somos mayoría, que los artistas latinoamericanos han podido hacer visible a través de sus prácticas. Y esa práctica, que es una práctica muchas veces activista, marca un límite ético para el poder que a mí me parece muy relevante y muy característico del arte latinoamericano. Veo en las mujeres latinoamericanas la expresión de esta resistencia al olvido de los hechos históricos más traumáticos que hemos vivido. En la mujer latinoamericana, a pesar de ser un grupo segregado por nuestros cánones patriarcales, eh, las mujeres constituyeron y constituyen esos espacios de resistencia eh, con grupos, con colectivos que se dedican a la defensa de la memoria de los derechos humanos, a no olvidar a las víctimas. Y esa fuerza de la mujer latinoamericana la veo también en las artistas latinoamericanas. Creo que de las dos cosas que más me interesan de las artistas latinoamericanas son la capacidad, como decía antes, de dar voz a estas colectividades segregadas y violentadas, de darle imágenes, de construir esos símbolos. Y por otro lado, lo que también me interesa de la artista latinoamericana es su pulsión por generar colectividades, por generar comunidades, y veo una pulsión de sororidad entre las propias artistas latinoamericanas que siempre nos miramos y nos reconocemos, que ocupamos ese lugar en la historia contemporánea. Impulsar a la carrera de artistas latinoamericanas mujeres creo yo que tiene dos sentidos importantes. Uno es reparar una deuda histórica del pasado que tiene que ver con la invisibilización de las voces femeninas en términos culturales y también en términos artísticos. Y por otro lado, creo también que impulsar artistas mujeres latinoamericanas significa no solamente impulsarla a ellas, sino a todas las colectividades que están detrás de ellas, representadas a través de ellas. Y en ese sentido creo que también tiene un sentido futuro que podría servir para construir sociedades mejores, donde los parámetros de etnia, de géneros y de clases vulnerables, la protección de estos grupos y la consideración y el respeto a estos grupos sean los parámetros que nos permitan construir una mejor sociedad del futuro. Admiro a muchas artistas latinoamericanas, mujeres, y me siento hermanada a ellas. De mi país admiro particularmente a Violeta Parra, artista nunca lo suficientemente estudiada y comprendida en su rebeldía y en su infinita capacidad creativa. También de mi país admiro profundamente a Lottie Rosenfeld y aprovecho a hacerle un homenaje en su reciente partida, que nos ha dejado a todos con mucha tristeza, pero reconocemos en su producción un gesto de resistencia, un gesto de tenacidad que nos va a hermanar para siempre. Otras artistas chilenas que admiro son Paz Errázuriz, en su capacidad que tuvo de visibilizar a comunidades que estaban en peligro en un momento muy difícil de la historia de Chile. Y en la contemporaneidad me siento muy emparentada con muchas artistas latinoamericanas, y podría citar algunas como, no sé, Liliana Porter, Teresa Margolles, Rosángela Renaud, Regina Galindo y muchas otras más.